A ver, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas más duros y complejos de la política migratoria en Estados Unidos, las redadas del ICE. Vamos a desgranar qué son, el impacto que tienen y sobre todo cómo responden las comunidades, basándonos siempre en la fuente que guía este análisis. Para empezar a entender esto, arranquemos con una pregunta que nos pone en situación. ¿Qué pasa cuando una política, que a veces suena lejana, abstracta, de repente se convierte en algo real y toca la puerta de una casa, de una familia? Perfecto. Entonces, vamos a lo primero. Es fundamental definir con claridad de qué estamos hablando exactamente. Bueno, según la fuente que analizamos, una redada del ICE es un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Esos operativos pueden ocurrir en comunidades enteras, en lugares de trabajo o incluso en los propios hogares, y sus consecuencias más directas, como vamos a ver, son un miedo generalizado, la separación de familias y, claro, un montón de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Y esto nos lleva directamente a uno de los impactos más profundos. Hablemos de cómo estos operativos generan lo que la fuente describe como un clima de miedo. Un efecto que además se pone mucho peor en los periodos en que las políticas migratorias se endurecen. Es que el impacto en el día a día es inmediato, y se ven cosas súper concretas. La fuente documenta, por ejemplo, que por puro miedo había niños que simplemente dejaban de ir a la escuela. O que la gente, los trabajadores, evitaban ir a los hospitales, incluso si necesitaban atención médica urgente. Y no solo eso, familias enteras cambiaban por completo sus rutinas. Básicamente se encerraban para tratar de minimizar cualquier riesgo. El miedo, pues, se instaló de lleno en la vida cotidiana. Y ojo, porque aquí hay un punto que es clave. Este impacto psicológico, este miedo, no se queda solo en las personas sin documentos, para nada. La fuente es muy clara al señalar que este ambiente de temor también afecta a residentes legales y a quienes están solicitando asilo, o sea, irradia sus efectos a toda la comunidad. Claro, con todo esto sobre la mesa, es inevitable que se ponga la lupa sobre las prácticas de control migratorio. Y aquí es donde entramos a ver las denuncias, que son muy serias, sobre violaciones a los derechos humanos que han documentado varias organizaciones. Lo que varias organizaciones civiles y de derechos humanos han documentado es un patrón que se repite. ¿De qué hablamos? Pues de detenciones que se hacen sin órdenes judiciales claras, denuncias de uso excesivo de la fuerza, de que no se permite el acceso inmediato a un abogado y además de las condiciones más que cuestionables dentro de los centros de detención. A ver, y esta parte es súper interesante porque nos muestra el choque de dos visiones totalmente opuestas que expone la fuente. Por un lado, tenemos un enfoque punitivo que trata la migración como si fuera un delito, y por el otro, la perspectiva de una crisis humanitaria que reconoce que estamos hablando de personas que huyen de la violencia, la pobreza y la inestabilidad. Y por si fuera poco, la cosa se complica todavía más. La fuente señala algo crucial: el acceso limitado a procesos legales justos y las barreras del idioma. Bueno, todo eso deja en una situación de vulnerabilidad extrema a mujeres, niños y personas refugiadas. Pero, a ver, frente a todo este panorama que parece tan oscuro, la fuente describe algo potentísimo que surge como respuesta: la resiliencia de la comunidad. Y es aquí donde la historia da un giro total para enfocarnos en la respuesta organizada ante la adversidad. Y no es una respuesta improvisada, ha sido súper organizada. El análisis muestra cómo redes de apoyo, iglesias, equipos de abogados, todos se articulan para crear sistemas de alerta temprana, para establecer refugios temporales, juntar fondos de solidaridad y, algo que es crucial, dar soporte legal a las familias que lo necesitan. Y el punto central aquí, que la verdad es muy potente, es que esto rompe por completo con la idea de que son comunidades pasivas. Todo lo contrario. Lo que vemos, según el texto, es una capacidad de resistencia extraordinaria, tanto activa como organizada. Ahora, ¿cómo se ve esa resistencia en la práctica? Pues de muchísimas formas, desde algo tan fundamental como informarse sobre los derechos y crear estas redes de apoyo, hasta acciones más visibles como protestas pacíficas y marchas comunitarias, todas buscando lo mismo: ponerle un rostro humano a esta realidad tan compleja. Bueno, ya llegando al final, vamos a ampliar un poco la mirada, así como lo hace la fuente. Vayamos más allá del miedo para enfocarnos en algo fundamental: la lucha por la dignidad. Porque a pesar de todo este clima de presión, la fuente nos recuerda algo que es fundamental. Las comunidades migrantes siguen sosteniendo sectores clave de la economía de Estados Unidos y al mismo tiempo enriquecen su tejido social y cultural de una manera vital.
Y esto nos deja algo muy en claro, ¿no? La lucha no es solamente por poder quedarse en el país. El objetivo de fondo, el más profundo de todos, es el reconocimiento de su condición como sujetos de derechos fundamentales. Y para cerrar, creo que no hay mejor manera que con la potente conclusión que nos deja el texto. Frente a la persecución y la injusticia, la dignidad y la resiliencia de los migrantes siguen siendo más fuertes que el miedo. Una reflexión final sobre la increíble fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad.